dice la palabra de la siguiente manera: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Voy a leer ese último verso, ese verso número 2 nuevamente. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria sea al Señor para siempre. El apóstol, pues, ahí, aleluya, nos dice una gran verdad en el primer verso, pero después en el verso número 2, gloria a Jesucristo, nos da una razón para nosotros poder triunfar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hermano, aleluya, Iván va a orar a Dios por esta palabra. Gracias, Padre mío, porque tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor. Sí, Padre mío. Gloria a Dios para siempre. Te adoramos, Señor. Oh Espíritu de Dios que está en medio de nosotros. Muévete en cada corazón, en cada vida. En esta mañana, Señor. Espíritu glorioso en cada corazón. Alabado sea tu nombre para siempre. Gracias, Señor. Se pueden sentar, mis queridos hermanos. Gloria sea al Señor. Esta carta a los romanos, hermanos, yo la considero una de las cartas más importantes, amén, al Señor, del apóstol San Pablo, gloria a Dios. Hay unas grandes verdades, amén, al Señor, que cada vez que nosotros tomemos esa carta de los romanos, hermanos amados, allí vamos a tener a Dios hablándonos a través, aleluya, de la escritura de este siervo poderoso del Señor. El apóstol Pablo fue un hombre celoso con la ley. La defendía, hermanos amados, en una forma tremenda, gloria a Jesucristo. Y ustedes saben que, aleluya, no le importaba a las personas que pudieran morir, que estuvieran en contra, amén, de las creencias de él en cuanto a la ley se refiere. Aleluya, el nombre precioso del Señor. Ustedes saben que él consintió en la muerte de muchas personas y entre ellos consintió en la muerte de Esteban. Aleluya al Señor, que fue uno de los diáconos, alabado Dios para siempre, que escogieron en la iglesia, amén al Señor de aquel tiempo, la iglesia primitiva, gloria al Señor, además de los apóstoles, ¿verdad? Que ellos se dedicaron a la palabra de Dios, a predicar la palabra de Dios. Pero este grupo, amén al Señor, de diáconos, entre ellos estaba Esteban, gloria a Dios para siempre, los escogieron para, aleluya, pudieran ministrar en las mesas, gloria a Dios, los alimentos, a las viudas, a los huérfanos, y se ocuparan de este menester. Pero hermanos amados, este diácono Esteban pudo haber sido uno de los apóstoles, digo yo. ¿Por qué? Porque era un hombre poderoso en la palabra. Este era un hombre lleno del poder del Espíritu Santo. Además del ministerio que él tenía, gloria al Señor para siempre, como le dije yo, en cuanto a las mesas y en cuanto a las viudas y en cuanto a los huérfanos, gloria al Señor. Pero era un hombre celoso, lleno del poder del Espíritu Santo. Porque cuando fueron a escoger a estos diáconos, gloria a Dios para siempre, el consejo de los apóstoles fue escoger personas, o 7 personas, amén, que fueran llenos con el poder del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo no sé si ustedes creen, hermanos amados,
que toda persona, amén al Señor, que llama al Señor, sea para el ministerio que sea, el más humilde que pueda ser en la iglesia, alabado al Señor, yo creo que debe estar dirigido por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Y ahora vemos aquí en esta carta que escribe el apóstol, gloria al Señor para siempre, está hablando y dice primeramente, con dos comitas ahí, ahora pues, como yendo un poco más lento en lo que decía, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y allá hay una coma, gloria a Dios, para los que están en Cristo Jesús ya no hay condenación. Y la iglesia tiene que creer eso. Yo lo creo, gloria al Señor para siempre. Nosotros estamos libres de esa condenación. Y cuando se habla de condenación, alabado Dios, en el caso de estar separados de Dios. Una persona, gloria a Dios, que no tiene a Cristo en su vida, que no se ha preparado, que no ha confesado a Jesús como su Salvador. Aleluya. Porque la palabra llega al corazón. Gloria al Señor para siempre. Llega al corazón y redarguye al hombre y redarguye a la mujer. Gloria a Dios para siempre. Pero hay otra cosa más bien importante en relación a eso. La persona tiene que creer, alabado al Señor, y también tiene que confesar. ¿Cuánto dicen amén a eso? Confesar. Porque con el corazón, dice Pablo, con el corazón se cree, ¿para qué? Para justicia, para ser justificado. Pero con la boca se confiesa, ¿para qué? Para salvación. Mi alma adora y glorifica el nombre de Cristo. Aleluya, para salvación. Miren qué fácil es esto. Yo no sé por qué a muchas personas se les hace tan difícil. Solamente lo que tiene que hacer es creer a la palabra. Creer a esa palabra, gloria al nombre del Señor. Creer a ese evangelio poderoso de Jesucristo, aleluya. Y a la misma vez confesar, aleluya, a Jesucristo como el Salvador de su vida. Miren, amados hermanos, yo pudiera utilizar a cualquier persona de los que estamos aquí, de todos los hermanos que tenemos aquí, que son creyentes y que han confesado al Señor y que llevan tiempo sirviendo al Señor. Alabado el Señor para siempre. Ellos muchos años sirviéndole al Señor. Aleluya. Y le pudiera preguntar, ¿cómo fue esa experiencia suya cuando usted oyó por primera ocasión la palabra de Dios? Aleluya. ¿Qué pasó en su corazoncito? Amén al Señor. Porque dice la Biblia que con el corazón se cree. O sea que la palabra llega a través del sentido del oír. Amén al Señor. Pero esa palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y nos enargulle para que la persona reconozca que está de espaldas a Dios. Amén. Que si muere en esa condición, se va a perder y se va a condenar. Porque allí dice, ahora pues ninguna condenación. Gloria a Dios para los que han confesado a Jesús, para los que están en Cristo Jesús. Gloria sea el nombre del Señor. Y yo estoy seguro que todos los que están aquí presentes me van a dar un testimonio, quizás un poco diferente entre uno y otro, pero todo va, aleluya, llegar al gozo, de la alegría. Gloria a Dios para siempre. Y eso se lo puedo decir yo. Amén al Señor. Yo conocí a Cristo y confesé a Cristo cuando tenía 16 años. Apenas tenía un conocimiento de lo que era la palabra de Dios. Pero yo sé que cuando yo oí la palabra de Dios, cuando yo oí a ese pastor en 2 ocasiones, amén al Señor, aquí cerca, un poquito más allá de la panadería, que había un culto ahí de Semana Santa, creo que era un miércoles o un jueves, gloria a Dios. Y ese día yo me puse a escuchar, y algo empezó a pasar en mi vida. Yo sentí deseos de llorar
cuando empezaron a predicar y hablar de Cristo, de su sacrificio, de cómo lo escupían, cómo lo abofetearon, cómo le dieron con una caña, amén, al Señor, un pedazo de madera por la cabeza, alabado el Señor, y se lo llevaron en empujones. Gloria a Jesucristo. Dice la Escritura que Cristo menospreció el oprobio, y en otra versión de la Escritura dice que menospreció la vergüenza, porque a él, aleluya, lo desnudaron y lo golpearon a la saciedad. Gloria sea al Señor para siempre, aleluya. Y cuando yo oía eso de aquel predicador, yo sentí que mi corazón como que se derretía dentro de mi pecho y sentía una tristeza. Pero ¿cómo es posible que al Hijo de Dios le hayan hecho eso? Gloria a Dios para siempre. Yo no tenía conocimiento. Amén. Y el Viernes Santo de esa misma semana, aleluya, me acerqué aquí. Solamente la iglesia, el templo era pequeñito. Llegaba, yo creo que era como de esa viga que está ahí para acá, en madera, rústico el piso. Gloria al Señor, pero allí se sentía la presencia del Espíritu Santo. Amén, porque donde estén 2 o 3 reunidos en su nombre, Cristo prometió estar con ellos. Gloria sea al Señor para siempre. Y esa noche tan especial para mí y tan especial para Sisto Ramos, que se fue con el Señor, aleluya, y aquellas personas que estaban aquella noche allí, gloria a Dios para siempre. La palabra de Dios que volvió a predicar ese hombre de Dios volvió a calar en nuestros corazones, y cuando hicieron la invitación para recibir a Cristo como su Salvador, nos pusimos en pie, pasamos al frente, aleluya, para que aquel pastor hiciera una oración por nosotros. Y nos dijo que confesáramos, óigame bien la palabra, que confesáramos a Jesús como nuestro Salvador personal. Fue algo maravilloso, mis amados hermanos. Fue algo maravilloso, querido amigo, si me está escuchando y viendo a través de las redes. Cuando Cristo llega al corazón, cuando Cristo llega a la vida, gloria sea al Señor para siempre, todo cambia. Amén. La tristeza tiene que irse y entra el gozo del Señor a morar en nuestros corazones. ¿Cuántos pueden adorarle? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque el deseo de la carne, hermanos amados, aleluya, es bien contrario, aleluya, al deseo de servirle a Dios en el Espíritu. Y fíjense ustedes que la palabra espíritu ahí está en letra mayúscula. Quiere decir que está hablando del Espíritu Santo de Dios, alabado. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuántos están caminando en el Espíritu aquí? ¿Cuántos? Todos nosotros, amén al Señor, estamos caminando en el Espíritu. Amén. Y luego dice él, porque la ley del Espíritu de vida, la ley del Espíritu de vida, gloria a Dios para siempre, aleluya, alabado el Señor. ¿Por qué dice la ley del Espíritu de vida en Cristo? Porque el que vive fuera de la voluntad de Dios, el que vive en pecado, viviendo está como muerto. Si no tiene a Cristo en su corazón, puede estar respirando, puede estar lo más vivo, amén al Señor, creyendo que está vivo, pero aleluya, ante la palabra de Dios, aleluya, te marca como que estás muerto. Alabado sea el Señor para siempre. Y necesita, amén al Señor, a la vez que se confiesa a Cristo como el Salvador, alabado Cristo, esa ley de espíritu de vida de Cristo, aleluya, que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, gloria al Señor, nos va a llenar de vida. Vamos a salir de una persona muerta a una persona viva en el Espíritu. Mi alma lo adora y lo glorifica. Dice que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La Biblia dice, uno de los mandamientos de la ley, no matarás, no adulterarás. Y así sucesivamente señala la ley de Dios, amén al Señor, las cosas que no se deben hacer y que pertenecen a la carne. Gloria sea al Señor para siempre. Quiere decir que a través de eso viene el conocimiento
del pecado. Y el pecado te juzga, y el pecado, alabado sea el Señor, te separa de la presencia del Señor. Y luego dice el apóstol en el capítulo 3 de Romanos, gloria al Señor, porque no hay diferencia. Oigan cómo dice Pablo, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Todos han pecado y están destituidos. Cuando hablamos de la palabra destituido, es separados de la gloria de Dios. La gloria de Dios no está en ti. El gozo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo mora en aquellos que se arrepienten de sus pecados y confiesan a Jesús como su Salvador. Porque el Espíritu Santo es el consolador. La promesa del Padre que Cristo le prometió a los discípulos cuando Él se fuera. Y no crean que Jesús no estaba preocupado por sus discípulos. Seguro que sí. Cristo se iba, ya no iba a estar con ellos. ¿Quién era el que sacaba la cara en todo momento en los lugares que los apóstoles iban con Él? Era Cristo. Ellos todo lo que hacían era oír, percibir todas las cosas que sucedían. Gloria al nombre del Señor. Pero el que sacaba la cara siempre era el Señor. Alabado Dios. Y estuvieron ellos en muchos momentos de peligro. Gloria a Jesucristo. Pero allí estaba el Señor con ellos. Amén. Que les daba confianza. Aleluya. Estaban aprendiendo. Es más, estaban ellos, si puedo decir esto, los apóstoles estaban en una escuela de aprendizaje. ¿Con quién? Con su maestro, con su Señor. Mi alma adora y glorifica el nombre del Señor. Aleluya. Y dice Pablo allí, por cuanto todos pecaron. Todos. Amén al Señor. Pecaron. Y pecaron, aleluya, como pecó Adán. Y cuando Dios hizo al hombre, gloria al Señor, lo hizo perfectamente santo, sin ningún pecado. Estaban desnudos, él y su amada esposa, y no se daban cuenta, porque estaban en esa época de inocencia. Gloria a Dios para siempre. Y no se avergonzaban. Mi alma adora y glorifica al Señor. Y dice la Escritura que Dios creó de todos los árboles frutales buenos para comer. E hizo un huerto especialmente ¿para quién? Para Adán y Eva. Y los tomó a ellos y los puso en ese huerto. Pero en ese huerto allí estaba el árbol de ciencia del bien y del mal. Y también estaba el árbol de la vida. El árbol de la vida. Por eso es que cuando ellos pecaron, Dios los sacó del huerto. Y dice Dios, no sea que ellos vayan y coman del árbol de la vida. Aleluya, y sean eternos para siempre. Amén al Señor para siempre. Pero ellos estaban en pecado. ¿Por qué? Porque Dios les había dicho, de todos estos árboles que hay aquí, ustedes van a comer, es para ustedes. Pero este árbol de ciencia del bien y del mal, ni lo miren. No pueden tomar de ese árbol y comer, porque el día que lo hagan, ¿qué le dijo Dios? Morirán. Vas a morir. Posible que Adán no, ¿qué es eso de morir? Quizás eso es mío, hermano, yo lo pienso. Gloria al Señor. Adán a lo mejor pensó, ¿y qué es eso de morir? Gloria al Señor. Alabado Cristo para siempre. Aleluya. Pero lamentablemente por allí estaba la serpiente. Aleluya. Por allí estaba el tentador. Aleluya. Por allí estaba Satanás. El Señor lo reprenda. Que en el cielo, aleluya, revolvió el cielo, hizo una rebelión. Gloria al Señor. Quiso ser igual que Dios en un momento dado. Y dijo, subiré a lo alto y seré semejante al Altísimo. Qué atrevido era, ¿verdad que sí? Y era un ángel de luz. Era un querubín protector precioso. Su traje era de toda piedra preciosa. ¿Cuántos han leído eso? Amén.
Mi alma la adora, pero parece que Satanás se miró. ¿Y qué se metió allá dentro de ese corazón? El orgullo. Gloria a Dios para siempre. Y dice la Escritura, alabado el Señor, que cayó y Dios tuvo que sacarlo del cielo y se llevó una parte grande de los ángeles del cielo que los convenció. Gloria sea al Señor para siempre, aleluya. Y ese día, amén, de la tentación, por allí estaba y utilizó la serpiente, gloria a Dios para siempre, aleluya, para tentar, alabado el Señor, al hombre. Pero en este caso, ¿verdad?, a quien primero atacó fue a la mujer, ¿verdad que sí? Gloria a Dios para siempre. Y yo siempre me he preguntado, aleluya, porque muchas veces dicen, no, porque fue la mujer la primera que pecó. No. ¿A quién fue que se le dio la orden? A Adán. ¿Y dónde estaba Adán en ese momento? Gloria a Dios para siempre, aleluya. ¿Me entiendes? Debía haber estado allí al lado de su esposa, gloria a Dios. Quiere decir que Satanás es un oportunista. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es un oportunista. Y ese enemigo todavía está en el mundo. Un día será despeñado, irá al infierno, irá al lago de fuego con sus demonios para siempre. Alabado el Señor para siempre, aleluya. Ese que te tienta a ti, que me tienta a mí, gloria sea el nombre del Señor, y que no lo podemos ver porque, aleluya, es espiritual. Gloria al Señor para siempre, pero Él no tiene el poder de estar en todas partes, pero tiene también sus agentes que son los demonios. Gloria al Señor para siempre, y que utiliza la tentación para hacer caer al cristiano. Por eso, hermanos amados, es que nosotros tenemos que estar, hermanos, agajados de Cristo. Gloria a Dios para siempre. Por eso tenemos que nosotros, aleluya, orar al Señor. Aleluya, todos los días orar al Señor. Cuando hay la oportunidad, orar al Señor y nutrirse de la palabra del Señor, porque la palabra de Dios contra el enemigo es poder. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es poder. ¿Con qué fue que Cristo venció a Satanás? Con la palabra. Cuando fue al desierto, cuando estuvo 40 días y 40 noches ayunando, y Cristo tenía una personalidad de carne, igual que usted y yo. Tiene que haber sentido hambre, Iván. Cristo, 40 días y 40 noches en el desierto. Amén. Tenía que estar cansado. Amén, al Señor para siempre. Aleluya. Pero ¿quién fue el que lo llevó al desierto? El mismo Espíritu Santo de Dios movió a Cristo y lo llevó al desierto. Él necesitaba de esa preparación, alabado Dios, y de esa comunión con su Padre. ¿Dónde? En el desierto. En el desierto hay soledad. En el desierto hay silencio. Gloria a Dios para siempre. Y como les dije, Satanás es oportunista. Él no lo va a atacar a usted cuando usted está, amén, en el Espíritu. Cuando usted está, hermanos amados, aleluya, lleno de Dios, lleno de la oración, lleno de la palabra. Gloria al Señor. No. Cuando Él se acerca a tentarlo, es oportunista. Vela esos momentos en que nosotros quizás estamos pasando por una depresión, o estamos pasando, amén, por una necesidad espiritual, o una tristeza, o la pérdida. Gloria al Señor para siempre, aleluya. Es oportunista y viene y susurra a los oídos para hacer caer al cristiano. ¿Cuántos pueden adorar y alabar el nombre del Señor Jesús? Te adoramos, Padre, te adoramos, Padre, te adoramos, Padre, porque tú eres bueno. Todos pecaron. En Adán todos pecaron. Y al pecar fueron destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede, aleluya, ir al cielo en pecado. Cristo vino a buscar una iglesia sin mancha y sin qué, y sin arruga. Así dice el apóstol San Pablo. Entiende esa palabra como usted la quiera entender. Viene a buscar una iglesia viviendo en santidad. Una iglesia que le está esperando. Que le está esperando. Han pasado más de 20 siglos. ¿Usted sabe lo que es eso? Más de 20 siglos han pasado. Desde que Cristo se despidió a las afueras de Betania de sus discípulos.
Y que vino aquella nube del cielo y lo envolvió. Y delante de los ojos desorbitados de los discípulos, Cristo comenzó a subir y a irse al cielo. Aleluya. Ya Cristo tenía un cuerpo glorificado. Cristo ya, a la vez que resucitó, no se apareció a nadie más fuera de los discípulos. Desapareció de la vida de los judíos. Pero allí estaba Jesús. Y dice la Escritura que ese mismo día que había resucitado Jesús y que aquella mujer de Dios, aleluya, habló con él y lo conoció y se tiró a sus pies. Aleluya. Que cuando iban aquellos dos discípulos al camino a Emaús, iban hablando. Yo siento la presencia del Señor. Iban hablando de todas las cosas que habían pasado en Jerusalén. ¿De qué estaban hablando? De la muerte de Cristo. Ellos habían visto con sus ojos cómo su maestro había sufrido. El maestro que tuvo el poder de levantar a un hombre de 4 días de muerto. El que levantó a la hija de Jairo, la despertó del sueño. El que le dijo a aquel varón que iba con la madre, una viuda, llorando porque había perdido su hijo. Era viuda y el único recurso que tenía era ese hijo, y ahora es muerto y lo llevan a enterrar. Oh, pero donde quiera que Cristo se aparece en poder, porque dijo: yo soy el camino, yo soy la vida, y nadie va al Padre sino por mí. La muerte tiene que huir, aleluya, a la presencia de Cristo. Dice la Escritura que mandó a parar el féretro y le dijo a aquel joven: a ti te digo, joven, levántate. Y delante de aquella multitud, de aquella viuda que lloraba a su hijo, aleluya, ve, aleluya, a su hijo que se levanta lleno de vida. Ese es el Cristo que yo le sirvo. Ese es el Cristo que ustedes sirven. Ese es el Cristo que en esta mañana yo te ofrezco para que tengas vida y vida en abundancia. Alabado sea el nombre del Señor. Dice la Escritura: mi alma adora y glorifica al Señor. En el verso 24 de ese capítulo 3 de Romanos, miren lo que dice Pablo allí: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes pagaron por su salvación? Si la salvación se fuera a poner un precio en dinero, ¿cuánto costaría, mis hermanos? Óigame bien y míreme bien. ¿Cuánto pediría Dios por una salvación así? Que usted no muera nunca. ¿Cuánto costaría, hermana Edna? ¿Ah? Yo creo que no hay millones en la tierra, amén, al Señor, para darle precio a esa salvación. Sin embargo, el apóstol dice allí que fuimos justificados, fuimos salvados gratuitamente. No tuvimos que pagar absolutamente nada. Solamente lo que te exige la palabra es que tú creas. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, le dijo aquel carcelero. Cree en el Señor Jesucristo. ¿Qué debo hacer? Dijo él. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es un acto de creer.
Es un acto de creer. Usted no tiene que traer dinero. Es un acto de creer y de que usted vive una vida santa delante de los ojos de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. La gracia, la gracia, la gracia. El favor no merecido para nosotros. Por gracia, amén al Señor, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos redimidos, amén al Señor, por lo que Cristo hizo en el Calvario. Si usted tiene la Biblia a mano, puede buscar estos textos, pero dice la Escritura en Isaías 53, que ese es el capítulo, hermanos amados, aleluya, más poderoso de ese libro, aleluya, de Isaías. Isaías 53, verso número 6, miren lo que dice allí la palabra. Dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas y que cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Cada cual se apartó por su camino. Cada cual hizo lo que le vino en gana hacer. Y se apartaron. La persona que vive en la carne, hermanos amados, viviendo está muerto. El que vive en la carne, hermanos amados, aleluya, con sus apetitos, porque la Biblia habla de los apetitos de la carne. América, ¿cuántos apetitos de la carne hay? Junior, ¿cuántos apetitos de la carne hay? Cientos y cientos de apetitos de la carne. Gloria a Dios. Todos esos, hermanos amados, van en contra de la santidad del Dios vivo. ¿Ve usted? Usted le puede adorar, hermano, usted le puede adorar. Amén. Pero me llama la atención lo que hizo el Padre. Lo que hizo el Padre con su Hijo. ¿Qué fue lo primero que hizo? Que lo envió a la tierra a morir por cada uno de nosotros. Cristo vino para tomar el lugar de cada uno de los que estamos aquí presentes. Cristo vino para tomar el lugar de todas las personas que puedan estar escuchándome a través de las redes. Cristo vino para tomar tu lugar en la muerte. ¿Quién era el que tenía que morir? Miguel Acevedo era el que tenía que morir. Y todos los que están aquí, amén, todos nosotros, amén, al Señor el pecado nos marcó para que muriéramos. Pero Dios siempre ha amado al hombre, Junior. Porque Dios es ¿qué? Dígalo duro. Dios es amor. Punto. Dios es amor. Y a pesar de que el hombre pecó y se apartó del camino santo que Dios había marcado, alabado al Señor para siempre, aleluya, siempre Dios ha seguido amando al hombre, y actualmente sigue Dios amando al hombre, aleluya, al Señor, y llamándolo al arrepentimiento para salvarlo. Gloria a Dios para siempre. Me hablan por la chaqueta, hermano, si estoy aleluya, yo quiero honrar la hora de salir, gloria a Dios, pero yo creo que Dios nos está hablando en esta mañana. Todos nos descarriamos, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Miren la expresión, amén al Señor, por el Espíritu Santo que Isaías utiliza. Dice que Jehová cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Alabado Dios para siempre. El verso 9, si lo tienen ahí a mano, miren lo que dice. Hablando de Cristo, dice: aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso, Jehová quiso
quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Jehová, el Padre, quiso quebrantar a su Hijo, sujetándolo a padecimiento. No hay lógica para eso. No hay lógica para eso. Y a eso ahora yo apelo, amén, al corazón de padre y de madre de los que están aquí en esta mañana. ¿Quién de ustedes quiere que su hijo sufra? No hay muchas personas que dicen, Miguel, yo daría mi vida por mi hijo. ¿Cuántos han oído eso? Yo doy mi vida por mi hija, yo doy mi vida por mi hijo. Eso es amor. Gloria a Dios. Pero ahí dice que Jehová quiso quebrantar a su hijo, sujetándolo a padecimiento. Quiso que él padeciera. Gloria a Dios. Porque ese padecimiento y ese sufrimiento a quien le tocaba era a usted, a usted, a usted, a usted y a mí. ¿Quiénes fueron los que pecaron? Nosotros. Cristo no pecó en nada. Nunca pecó. A pesar de que tenía, amén, era verdadero Dios y verdadero hombre en la carne. Porque si no hubiese sido así, gloria a Dios para siempre. Alabado el Señor. No, tenía que ser verdaderamente carne, amén, al Señor para que sufriera lo que nosotros se supone, amén al Señor, que sufriéramos, gloria al Señor para siempre. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Aleluya. En 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 21, el apóstol San Pablo nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué tremendo. Qué sabiduría tenía este apóstol Pablo, gloria al Señor para siempre. Cristo, que fue el que no conoció pecado, por nosotros el Padre lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Alabado sea el Señor. Pero para eso, alabado al Señor, está bien, yo lo leo, qué tremendo, gloria al Señor para siempre. Pero si yo no acepto eso, si yo no acepto esa palabra, amén al Señor en mi corazón, alabado Cristo para siempre, y me arrepiento de los pecados, amén al Señor para siempre, y de mi vida, amén, que está contraria a la santidad de Dios. Si yo no hago eso de ninguna manera, amén al Señor para siempre, gloria al Señor, va a ser efectiva en mi vida. No, esa palabra es para que haya un cambio en mi vida y la justicia de Dios que nos fue imputada. La justicia de Dios nos fue imputada por la redención y el sacrificio de Cristo en nosotros. Para nosotros. Alabado sea el Señor. No crean que fue así de fácil. No, gloria sea al Señor para siempre. Tuvo que morir Jesús en la cruenta cruz del Calvario y sufrir aquellos dolores que sufrió. Amén al Señor para siempre. Miren, cuando Cristo, como cuatro, por ejemplo, yo leía a un escritor muy bueno, que Jesús, antes de, ¿verdad?, de que fuera gestado, etcétera, y que pasara por lo que pasó, amén al Señor, como 4 días antes o 5, de 4 a 5 días antes, amén al Señor, Cristo entró como en un tipo de depresión. Amén. Porque desde que Jesús tuvo conocimiento, amén al Señor, Él sabía que tenía que pasar por el sacrificio de la cruz. Pues si era Dios, lo sabía. Amén al Señor. Y así, por eso era que Él, alabado al Señor para siempre, oraba tanto. Cristo oraba mucho. Y siempre que iba a entrar en un periodo de oración, ¿a dónde se iba? Había un lugar en el Monte de los Olivos.
Ese lugar del Monte de los Olivos se llamaba Getsemaní. Era un huerto precioso, donde habían árboles, amén, de aceituna, ¿verdad? Y ese mismo tipo de árbol todavía viejos así, lo hay. La gente que van a la ciudad, a Jerusalén, quieren ir a ese lugar para ver ese sitio. Jesús se iba allí a ese lugar y oraba a Dios. Se alejaba y oraba a Dios. Y era Jesús el Hijo de Dios. Pero él sabía que tenía una carne. Y oraba a Dios para que Dios lo fortaleciera. ¿No creen ustedes que eso es una gran enseñanza para nosotros? Seguramente que sí. Gloria sea al Señor para siempre. Miren, amados. ¿Se imaginan ustedes, mis hermanos, el sufrimiento que le costó a Jesucristo nuestra salvación? Jesús experimentó una extraordinaria depresión, como les dije. Él estaba próximo a que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos nosotros y llevar la maldición que merecían los pecadores. En el capítulo 12 de San Juan encontramos una asombrosa expresión que dijo Jesús: ahora está turbada mi alma. Eso lo dijo Jesús a sus discípulos. Ahora está turbada mi alma. Alabado sea el Señor para siempre. Ahora está turbada mi alma. ¿Cuándo se lo oyó? ¿Dónde en la Biblia usted ha encontrado, amén al Señor, que se le escuchó a Cristo decir algo igual antes? Pero dice él en forma de pregunta, Cristo: ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Esto ocurrió en el huerto de Getsemaní, donde su sudor era como ¿qué? Como grandes gotas de sangre que caían a tierra. No sé, hermanos, si ustedes, los que están aquí, se han detenido a leer el pasaje bíblico de Hebreos en el capítulo 5 del verso 7 al 10. ¿Cuántos de ustedes, de los que están aquí presentes en esta mañana, y quizás los que nos estén escuchando, han leído ese comentario del capítulo 5, versos 7 al 10 de Hebreos, en la carta a los Hebreos? ¿Cuándo ocurrió esto? Fue en el tiempo que pasó Jesús en su carne, en aquel huerto. Yo voy a leerlos y ustedes van a escuchar. Dice: y Cristo en los días de su carne, oiga bien, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Y dice el comentarista: fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído a causa de su temor reverente. Fueron las horas de agonía en Getsemaní. El enemigo con que él se enfrentó fue la muerte, tanto física como ser el portador de pecado espiritual, en cuanto que soportó la ira que Dios descarga sobre los pecadores. Lo que pidió fue liberación, lo cual le fue otorgada plenamente en la resurrección con proclamación de la derrota de la muerte. Quizá usted me diga a mí: pero siempre Cristo murió. ¿No lo libró entonces de la muerte? Sí, lo libró de la muerte. Déjenme decir, hermanos, que la muerte es un personaje, alabado el Señor, espiritual. Terrible. ¿Quién no le teme a la muerte de los que están aquí? ¿Quién no le teme a la muerte de los que nos oyen a través de las redes? Todo el mundo, aleluya, le teme. Gloria sea al Señor para siempre. Y Cristo también se estremeció ante la muerte. Amén. En aquel huerto tenían que haber, a pesar de que no se mencionan allí, habían poderes del infierno, aleluya, para hacerle la vida imposible a Jesús allí. Gloria a Dios. Pero dice la Escritura que con lágrimas,
con juego, suplicándole al Padre: Padre, si quiere, pasa de mí esta copa o esta hora, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Por qué? Porque Cristo, aleluya, estuvo en sumisión todo el tiempo con su Padre, en la voluntad de su Padre. En la voluntad de su Padre nunca, alabado sea el Señor para siempre, se fue de esa voluntad. Entonces dice la Escritura allí que fue oído, que Cristo fue oído a causa de su temor reverente. Fue escuchado y se le otorgó la victoria sobre la muerte. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue eso? Cuando Cristo murió en el Calvario y fue sepultado. Amén al Señor, en aquella tumba. Gloria al Señor para siempre. No fue que Él mismo tuvo el poder de levantarse, no fue así. Quien lo levantó fue el Padre. Lo levantó el Padre. Aleluya. La vida de Dios vino sobre Cristo y se levantó. Y la piedra misma fue quitada de la tumba y Cristo se levantó victorioso a la gloria de su nombre. ¿Qué estaba derrotando él allí? Estaba derrotando a la muerte. La muerte fue derrotada en favor de todos aquellos que sirven a Dios en espíritu y en verdad. La muerte no tiene ningún poder sobre nosotros. Quizás usted me diga: pero yo me tengo que morir algún día. Esa es la muerte física, gloria a Dios. Pero una vez que usted, amén, si muere, aleluya al Señor, usted deja de respirar y muere, gloria sea al Señor, Dios envía unos ángeles a buscar su espíritu, porque el espíritu de usted va a Dios que lo dio. Alabado el Señor para siempre. Y la persona entra en un estado, aleluya, de descanso hasta aquel gran día en que Cristo venga con voz de arcángel y trompeta de Dios. Aleluya, aleluya, y que suene la trompeta y los muertos en Cristo resuciten primero y todos los que estén vivos, aleluya, seamos arrebatados, transformados para recibir al Señor en los aires. Denle una alabanza al Cristo de la gloria en esta mañana. Shatalai Kimansuka Mansalai. Alabado sea el nombre de Cristo. Porque Él derrotó la muerte. Él la derrotó en favor de nosotros. ¿Y qué es lo que dice Pablo en el capítulo 15? 1 Corintios 15, 55. Y eso se ve como, irónicamente, como cualquiera diría como un tipo de burla, pero no es así. Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Gloria sea al Señor. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, y tu sepulcro, la victoria? No tiene ningún poder sobre el cristiano que sirve a Dios. Yo voy a terminar. Gloria al Señor para siempre. Aleluya. Y le voy a decir esta cita bíblica para que usted la tenga y la lea. Cristo con su muerte vicaria, aquí voy a terminar. Cristo con su muerte vicaria destruyó para siempre a la muerte, nuestro peor enemigo. Oseas, el libro de Osea, de uno de los profetas menores, en el capítulo 13 y versículo 14, miren lo que dice allí. Miren lo que dice Dios a través de Osea. De la mano del Seol los redimiré. Los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Dice Dios a través de Osea. Muerte, yo seré tu muerte. O sea que Cristo con su muerte derrotó a la muerte. Isaías capítulo 25, 8.
Miren lo que dice Isaías. Destruirá la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Isaías 25:8. Y ahí yo termino. Miren, mis queridos hermanos, amados. Hemos sido librados de la ley del pecado y de la muerte. ¿A través de quién? A través de Cristo. Si en esta mañana hubiera alguien, ¿verdad?, que se siente un poquito abatido, me gustaría orar por usted.